Quiero que le diga a su hermano: Dios trae una palabra para ti esta tarde. Dígale. Job 14:7. Donde lo tenga, se pone sobre sus pies y va a leer conmigo esa palabra, ese versículo. Dios ha sido fiel en su palabra, nos tiene acá, hermanos, y vamos esta tarde a deleitarnos en Él, pedirle que Él hable a nuestras vidas. Job 14, capítulo 14 y versículo 7. Muy bien, damos lectura a la palabra de Dios y dice la Biblia: si un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Amén. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te pedimos esta tarde, Señor, que esta palabra no regrese vacía, que toque cada corazón, que vaya, Señor, a lo más profundo de cada vida. Dios, en el nombre de Jesús, suplicamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control y que en este santuario tu gloria, tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Y amén. Tome su asiento, por favor. Aún queda esperanza. Ese es el tema el cual yo deseo hablarles hoy. Aún queda esperanza. Dígale a su hermano: aún queda esperanza. Lo ve bien pechito y gente que ya se muere. No, queda esperanza todavía. Dígale. Amén. La palabra esperanza tiene varias acepciones, pero una de ellas es, hermanos, que cuando las cosas van mal, creer que todo mejorará es de esperanza. Cuando tú crees que se acabó, cuando tú crees que todo está pasando y que se terminó, o se puede decir la confianza en algo que se desea. Yo quiero decirles que para ustedes, los que están en un proceso de restauración, aún queda esperanza en sus vidas. Este que acabamos de leer es algo de uno de los discursos de Job. Job aparentemente había perdido todo para esta época. No tenía mujer, no tenía hijos, no tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada. Estaba enfermo. Tenía una lepra maligna, es decir, tenía cáncer en la piel. Ese era Job. Y empieza a hablar él del hombre nacido de mujer, son cortos sus días, iba a morir. Pero usó esta figura pintoresca y es del árbol. Y dice: el árbol que es derribado quiere esperanza que va a echar retoño, y sus retoños no se van a marchitar, señores. En otras palabras, Job tenía una esperanza. Dijo: me han derribado a mí, pero de mí viene una generación, vienen mis hijos. O es decir, lo que han derribado es lo que hice en el pasado, lo que he hecho. Pero lo que de hoy en adelante va a pasar en mi vida, eso no lo pueden tocar, eso no lo pueden marchitar. Han cortado el vástagos los que nacieron ayer, pero lo que Dios va a hacer mañana de mi vida, eso no se va a poder marchitar, porque hay una esperanza viva en mí. De eso habla Job. Todo comienza, hermanos, con una semilla. Algo nació en tu vida. La semilla de Dios es la mejor y es la perfecta. Es incomparable. Usted y yo somos ese terreno donde la semilla de Dios va a llegar para nacer. Y creo que
que sepa hoy, por eso aún queda esperanza. Satanás corta tus sueños como árboles, que es la figura que Job utilizó, árbol. Tú tienes un plan, tú estás soñando, pero vino el diablo y corta ese sueño como un árbol derraigado. Lo cortó. Pero uno de los errores que el diablo siempre comete es que corta, pero deja la raíz. Entonces cortó tus sueños, los cortó, pero dejó una raíz, recibiendo la savia del Espíritu Santo que te da vida. Porque el hecho que esta tarde tú estés acá y estás sentado oyendo esta palabra, eso significa que un día el diablo vino y te cortó tus sueños, porque quizás estés quebrado, estás cortado. Pero si estás esta tarde en este lugar, si vas a escuchar estas palabras por la televisión, eso significa que aún hay una raíz viva que está recibiendo del agua, del manantial que Jesucristo ha derramado, y que hay una esperanza que ha de brotar un retoño que traiga vida y aún sigue reverdeciéndote tú. Cuando comienza la persecución en tu vida de parte de Satanás, cuando tú comienzas a dar frutos. Después de que el hombre comienza a dar fruto en su árbol, cuando ya es codicioso, deleitoso, entonces el enemigo lo quiere destruir. ¿Por qué perdí yo, pastor? ¿Por qué fui cortado? ¿Por qué estoy quebrado? Porque diste frutos. Porque sos un árbol que da frutos deleitosos. Porque sabe Satanás que cuando tú estás parado, sos de gran provecho en la obra de Dios. Por eso Satanás se preocupa por quebrarte, por cortarte, por hacerte creer que estás acabado. Dice el salmista en el Salmo 105, verso 33: destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Y Job dice, capítulo 19, verso 10: me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Esa es la misión de Satanás. Cuando sabe que tú comienzas a dar fruto, él te persigue para arruinar tus viñas, para arrancarte ese árbol fructífero que Dios ha depositado. Yo quiero que le diga esta tarde a su hermano que tiene la par: tú tienes esperanza todavía. Tú eres un árbol que ha de dar fruto en la obra de Dios. Vamos, declara esa palabra. Declara esa palabra. Créalo esta tarde. Satanás quiere verte arruinado, pero dice el Señor: yo tengo vida en tus raíces todavía. Hace 8 años esta iglesia quedó con 48 personas, cerca de 50 personas, sin sonido, sin silla, sin nada. Y un pequeño terreno de esa pared para acá, arrancado, cortado, lo tenía el diablo. Pero había una raíz, había una cepa que se llama la vid verdadera. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Esa vid estaba en este lugar. Esa vid ha reverdecido. Esa vid va a crecer a todas partes, porque aquí está la presencia de esa vid. Jesús dice, hermano, que cuando Él está presente, en Él hay vida. Porque dice: yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Satanás va a querer arrancarte, por eso aún hay esperanza. ¿Por qué? Aquí estoy. Aún sigo vivo. Me gusta mucho la historia de un hombre muy famoso cantante, que estaba arruinado, acabado. Me refiero al hermano Rabito. Tanto así que el diablo lo cortó
Y él decidió ir a tomar y se fue para un bar a tomar. Y cuando llegó allí a tomar, vio que estaba Gustavo Lima por ahí, tirando un babero del diablo de su boca, ebrio, decepcionado, porque su esposa lo había abandonado, había perdido su hogar. Era una quiebra total financieramente también. Y el Señor le dijo a Rabito: yo no te traje aquí para que tomes, porque en ti todavía hay esperanza. Yo te traje para que levantes a ese árbol arrancado que está ahí, ese árbol quebrado. Y fue y le habló y se le llevó para la iglesia. Y hoy los dos adoran a Dios. Porque cuando la gente está viendo en ti que sos un árbol que ha caído, un árbol quebrado, el Señor está viendo retoños mañana que están dando frutos de tu vida. Ahora, ¿qué ven los demás en ti? ¿Qué estás viendo tú mismo en tu vida? Muchas veces a lo mejor veas como Job un árbol quebrado, pero en medio de ese árbol quebrado Job veía una esperanza. Aún hay esperanza, digo. Aún hay esperanza. Tú sientes que tu matrimonio se quebró. Tú sientes que tu negocio se quebró. Tú sientes que toda la salud se quebró en tu vida. El Señor tiene la última palabra y dice: hay esperanzas aún en lo que estás soñando, en lo que creíste un día que ibas a tener. Yo decreto, dijo el Señor, que hay esperanza, porque yo tengo la llave de la vida y de la muerte. Yo tengo los sueños que tú estás pensando en mis manos. Yo te los voy a dar una vez más. Ahora, ¿cómo saber si el diablo me está derribando? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo saber si eso está pasando, pastor? Cuando el hombre se olvida de las palabras de vida, cuando empieza a flaquear, se va olvidando de la misericordia de Dios, y cuando cae semejante a un árbol cortado. Ese es el proceso que Satanás comienza a llevar. Tú te comienzas a olvidar de la promesa de Dios. Comienzas a tomar decisiones negativas y dices: no va a pasar. Nos enganchó el pastor, nos hablaba bonito el domingo, me llenó de esperanza, pero no va a pasar. Entonces esa es una señal que el diablo te está cortando, que el hacha te está pegando y te está cortando el poquita fe que tenías. Voy a morir, esto se va a acabar. Esa es una señal. Esa es la evidencia que algo malo está pasando en tu vida. Hay una gran inversión de Satanás para destruir a hombres y mujeres de Dios. Mire, el diablo invierte más que la iglesia. Y te decimos: mira, vamos a invertir en Santuario TV. No quieres hacerlo muchas veces. Pero el diablo invierte tiempo, invierte dinero, invierte todo para ver a los hombres y mujeres de Dios quebrados. Una gran inversión. Dice la Biblia en Zacarías capítulo 2, 11, versículo 2: aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, anciana de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Jesús les dijo a las mujeres que lloraban cuando Él iba cargando su cruz, le dijo: no lloren por mí, mujeres, lloren por ustedes y por vuestras generaciones, porque si esto están haciendo de este árbol que vive, este árbol fuerte, ¿qué va a pasar de los árboles pequeños? ¿Qué va a pasar de las ramas? Y Zacarías dice: aúllen las ancianas de Basán, esa señora, porque los bosques fuertes se están cayendo. El diablo está interesado en ver pastores y ministros y líderes que han pecado, en mujeres de Dios que están flaqueando. Él está invirtiendo en eso. Pero ahora el Señor dice que si el diablo está invirtiendo, Él tiene la autoridad también para levantar a aquellos que han caído, aquellos quebrados. Yo los voy a reverdecer, dice. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso Dios me dio esta palabra. Quiso que te dijera que no estás solo, que aún hay esperanza en ti.
para esta época donde Job escribe esta palabra, quiero decirles que el libro de Job es el libro más antiguo escrito de la Biblia. Es decir, el primer libro sagrado en ser escrito de la Biblia es Job. No es Génesis como tú consideras que porque está primero es Job. Para esta época ni siquiera se enseñaba y se creía sobre la resurrección. Pero Job dice, aún si muerto y en el polvo, de ahí me va a levantar mi Redentor, porque yo sé que mi Redentor vive. No sé si alaba a Dios esta tarde. Aún ahí dice. Yo quiero pregúntele a su hermano esta tarde, ¿tienes esperanza, hermanos? Porque Dios te está diciendo que aún hay esperanza. Satanás, hermanos, y debes saber esto, que no se conforma. Él quiere arrasar, destruir y aniquilar tu vida y tus sueños y todo lo que emprendes. Dice la Biblia en Éxodo 9:25: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Como esta palabra es la misión del diablo, arrasar con todo lo bueno, con todo lo que reverdece en tu vida. Eso quiere acabar. Ahora, no debemos ignorar que vivimos tiempos donde el hombre se olvida de Dios. Tiempos donde el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Tiempos donde cambiamos a Jesús por Barrabás. Tiempos donde creemos que es menester estar en un banquete a esta hora, disfrutando a la orilla de una playa, que estar buscando la presencia de Dios en un lugar como esto, sintiendo su gloria, llenándonos de su presencia. Ese es el tiempo que vivimos. El diablo quiere arrancar el árbol y todo vestigio de Dios en tu vida. Ese árbol fuerte, el diablo quiere arrancarlo. Hay ventarrones que son puestos especialmente en tu vida para desrasgar ese árbol, para quebrarlo. Pero nunca olvides que el que tiene la autoridad para calmar los vientos y llamar paz en la tempestad está a tu lado esta tarde. Jesucristo está a tu lado. Tú no estás solo. Dios está contigo. Iglesia, cuando el cristiano no tiene cuidado de buscar a Dios, de consagrarse, puede ser cortado. El profeta Jeremías dice, capítulo 11, versículo 19: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyámoslos, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Jeremías era descendiente de un pueblo llamado Anatot, y este pueblo estaba planificando matar al profeta, y el profeta inocentemente comía en medio del pueblo, de su gente, de su familia, sin saber que era lo que Satanás estaba utilizando para acabar con él. Si tú como cristiano no tienes cuidado, no te despiertas, no abres tus ojos espirituales, no vas a entender que estás comiendo en la mesa con el enemigo, y que la persona que menos tú crees, Satanás está utilizando para aniquilarte, para acabarte. Dice el profeta Jeremías: yo como cordero iba sin saber lo que planificaban de mí, que los planes eran acabar con el árbol,
y aniquilarlo. Por eso es tiempo que tú despiertes y entiendas que solo hay un amigo fiel en esta vida, y es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué debemos hacer? Satanás puede usar a tu propia familia, a tu propia gente, a tus compañeros, a tus hermanos. Jesús dijo: vendrán tiempos donde hermanos se entregarán a sus hermanos, donde ministros a sus compañeros ministros. Esos son los tiempos que vivimos hoy. Esa es la verdad. Pero ¿qué debo hacer, pastor? ¿Qué va a pasar conmigo entonces? Debes comenzar a ver esperanza en ti mismo, porque aún queda esperanza. Porque en medio de toda la infidelidad, en medio de la atracción, en medio de hombres y mujeres caminando bajo un espíritu de Judas traicionero, hay hombres y mujeres también con el espíritu de un Jesucristo fiel, diciendo que aún hay esperanza en la vida de aquellos que le son fiel a Dios. Dígale esta tarde a su hermano, de la par: veo esperanza en ti, hermano. Veo esperanza, dígale. Vivimos tiempos donde los hombres confían más en sí mismos. Es constantemente, hermanos, que el hombre confía en su propia fuerza en lugar de confiar en Dios. Se afana, se exalta diciendo que puede controlarse y que todo lo tiene fríamente calculado. Isaías capítulo 10 versículo 33 dice la Biblia: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Así que tu esperanza no está en la fuerza de tus manos, en tu brillante cerebro que tienes. Tu esperanza está en Jesucristo. Él es el dador de la vida. Tu esperanza está en Dios. El hombre más sabio, Salomón, dijo estas palabras: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él va a enderezar tus veredas. No hay palabras clave. Hey, fíjate en el Señor. No te apoyes en tu prudencia. Sigue confiando que solo Dios puede darte las fuerzas. Cuando tú estás quebrado, tú tienes dos opciones. El diablo te pone un lazo y Jesucristo se extiende la mano. Tú tienes que ser sabio y decir: pero si yo no tengo ni vacas para tomar ese lazo, voy a tomar la mano de Dios, porque su mano me va a sostener siempre. El diablo te va a hacer creer que se acabó todo, que se terminó. Algunos creen, bastantes pensadores pintorescos hablan de que cuando Jesús fue crucificado y estaba clavado en la cruz y dijo la palabra: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Mi alma tiene sed. Y donde dice que la palabra consumado es y Él muere, el diablo dijo: lo acabamos, cortamos el árbol más fuerte.
Y se reunió con sus demonios y se fue a hacer reunión, a hacer fiesta, a brindar, porque se habían acabado al árbol más fuerte. Se terminó, dijo. Era tan grande la fiesta que se les olvidó de las 72 horas que la Escritura había dicho. De repente sonó y un gran estruendo, y era un demonio que iba muy preocupado. ¿A dónde está el jefe? ¿Y qué pasa? Dijo. Es que anda un poco de gente. Unos discípulos van corriendo y un ángel está diciendo a unas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que aún vive? Y la tumba está vacía y el cuerpo de Jesús no lo encontramos. El diablo se espantó. Jesucristo descendió y le dijo: aquí vengo, no corras más, dame la llave, a mí me pertenecen hoy. Y le arrebató las llaves de la vida. Y por eso la Biblia dice que Jesús tiene ahora la llave de la vida. Así que tu esperanza está viva, iglesia. Usted se ha acabado, porque nuestro Jesús resucitó. No te dejes engañar ahora. No recibas ese mensaje negativo. Quiero concluir esta tarde hablándoles de una hermosa historia, una anécdota de 3 árboles vecinos que hablaban mucho entre sí y tenían enormes sueños. El primero dijo: algún día seré cofre de tesoros, estaré lleno de oro, de plata, de piedras preciosas, estaré decorado con labrados artes, tallados finos, todos verán mi belleza. Eso dijo el primer árbol. Y el segundo dijo: algún día seré una poderosa embarcación, llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los océanos y haré a todos los rincones del mundo. Allí viajaré, todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso asco de nave que tendré. Finalmente el tercero dice: yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles en el bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos. Al ver mi altura, observarán que Dios es fiel en su creación, porque yo soy muy grande. Tras unos años, hermanos, de oración para que sus sueños se convirtieran en realidad, un grupo de leñadores vino donde estaban aquellos árboles. Cuando uno vio al primer árbol, dijo: este parece un árbol fuerte, creo que podría vender su madera a un carpintero. Y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en el cofre de tesoros que él había soñado. El otro leñador dijo, mientras observaba al segundo árbol: parece un árbol fuerte, creo que lo puedo vender al carpintero del puerto. El segundo árbol se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino a convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol, muy asustado, pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo entonces: no necesito nada especial de árbol que corte, así que tomaré este y lo voy a cortar. Y cortó aquel árbol. Esta historia triste, cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y no fue un cofre de tesoros.
El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca y no en una grande embarcación. El tercer árbol fue cortado en largas tablones y cuartones de madera y tablas y dejado en la oscuridad en una bodega. Los sueños de aquellos tres árboles parecía se había cortado. Años más tarde los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que tanto habían orado. Pero pasó el tiempo y el primer árbol que el hombre deseaba saber, o digo tener una cuna, hermanos, fue llevado. Y el primer árbol que estaba en el pesebre, apareció una pareja de un hombre que deseaba haber tenido una cuna para su bebé. Era el tesoro enviado desde el cielo al mundo, pero no hubo lugar para cuna, ni cuna para aquel bebé, sino que un bebé llamado Jesús fue puesto en la caja de pesebre que había sido armada del primer árbol para alimentar a ganado. Y el segundo árbol, uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca donde unos pescadores con su maestro se subieron. Se vino un viento que parecía destrozar aquella pequeña embarcación de pescas. Despertaron a sus maestros y el maestro dijo y ordenó a los vientos que se calmaran. Y entonces el segundo árbol se dio cuenta que un rey había llevado cargando en aquella pequeña balsa, porque ordenaba que aún los vientos le obedecían. Finalmente el tercer árbol, un tiempo después, alguien vino en aquella oscura bodega y tomó al tercer árbol y armó una cruz, y comenzaron a ser cargados por un hombre herido, azotado y atormentado. Lo subieron a una altura de una colina llamada el Gólgota de la Calavera. Clavaron a un hombre, y aquel hombre, al ser clavado, el cielo se oscureció. La gente se espantó, hubo temblor, y entonces el tercer árbol se pudo dar cuenta que estaba a la altura de Dios, que hasta el sol se oscurecía, porque un rey estaba siendo clavado en él. Los sueños de los tres árboles ahora se estaba haciendo realidad, porque el que esté en los propósitos de Dios, su esperanza aún sigue viviendo. Aunque tú creas que muere, la esperanza vive, iglesia. Hermanos y amigos, cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene un plan para uno. En segundo lugar, si pones tu confianza en Él, te va a dar grandes regalos a su tiempo. Y en tercer lugar, recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en la forma en que él pensaba. Y en cuarto lugar, no siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros. Solo sabemos que sus caminos no son nuestros caminos, pero que sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Quiero que esta tarde inclines tu rostro y ores a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Predicado tu palabra, Jesús. Yo te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra, Jesús, produzca vida. Que esta palabra, Señor, pueda alimentar, pueda llenar, pueda redarguir, pueda llenar de esperanza, Jesús. Que esta palabra, Señor, haya llegado a un terreno fértil, que haya llegado, Señor, a un corazón donde ahí se quede, donde se arraigue, Señor, donde produzca fruto, donde vida, Señor, reverdezca en ella, Padre. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Es el momento, gracias, Señor. Quiero que adore la presencia de Dios. Y le se adora a Dios esta tarde.
Si estás pasando un momento difícil, no te olvides que Dios es fiel, que hay una ciudad esperando por ti. Esos pilares son de diamantes finos, sus puertas son de tesoros cantados. Donde brilla vida en ella, ahí Dios está esperando para producir esperanza más cada día en ti. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos hoy. Gracias, Jesús. Creo que sigas orando. Aquellos que están sin Jesús esta tarde, te invitamos a venir a Jesús.